Hoy nos toca exponer, hoy nos toca buenos días compañero, buenos días ingeniero. Hoy nos toca exponer el tema tamaño del proyecto, el grupo I y mi persona va a exponer Tordeamina David. Estudio del tamaño. El tamaño del proyecto es la capacidad que deberá instalarse para atender satisfactoriamente a la demanda del mercado objetivo y se expresa en volumen de producción o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir una instalación en un periodo de tiempo específico. El tamaño es óptimo cuando opera con costo mínimo, máximo, rentabilidad económica y la capacidad se puede considerar de dos maneras, como índice máximo de producción por unidad de tiempo. En este ejemplo podríamos poner la capacidad de una planta automotriz, se podría medir como el número de automóviles que puede producir por semana, como unidades de disponibilidad de un recurso. Como ejemplo tenemos, en el caso de un hospital, la capacidad podría ser el número de camas disponibles para atender a los pacientes. Medición del tamaño del proyecto. En esta tenemos variables de flujo. Son las que expresan la cantidad de elementos propios de la operación que ingresan al proceso o emergen del mismo en un periodo dado. Como ejemplo tenemos la cantidad de materia prima que ingresa en el transcurso de un año. Como segundo punto tenemos variables de existencia. Son las que indican la cantidad en que se encuentran algunos elementos característicos del proyecto y permanecen en el mismo durante su operación o plena capacidad. Como ejemplo tenemos los números de trabajadores. Medición de la capacidad. La capacidad se puede medir en una variedad de formas. Como primera parte tendríamos la capacidad de diseño. La capacidad de diseño es la producción teórica máxima por unidad de tiempo que puede lograr el proceso o sistema en un periodo dado y bajo condiciones de operaciones ideales. La capacidad teórica puede ser mayor o menor que la demanda máxima. Normalmente se expresa como una tasa, como el número de refrigeradores que se encuentra, que se puede producir por semana, por mes o por año. La mayoría de las organizaciones operan sus instalaciones a una tasa menor que la capacidad de diseño. Lo hacen porque han encontrado que pueden operar con más eficiencia cuando no tienen que extender sus recursos hasta el límite. En vez de esto, prefieren operar quizás en un 80% de la capacidad de diseño. Este concepto se denomina capacidad efectiva, que es el siguiente punto. La capacidad efectiva es aquella capacidad en una empresa que espera alcanzar, dadas restricciones operativas actuales. La capacidad efectiva es menor que la capacidad diseñada cuando se toman en cuenta las pérdidas debidas al desperdicio, la fatiga de los trabajadores, la descompostura del equipo, el mantenimiento, la capacidad efectiva se puede incrementar con mejoras operativas como proceso simplificado o un equipo que tiene requerimientos de mantenimiento más bajos. Medidas de desempeño. Dos medidas de desempeño del sistema son particularmente útiles. En esta tenemos la utilización y la eficiencia. La utilización es simplemente el porcentaje de la capacidad de diseño que realmente se logra. La eficiencia es el porcentaje de la capacidad efectiva que se alcanza en realidad. Dependiendo de la forma en que se use y administren las instalaciones, pueden ser difícil o imposible de alcanzar el 100% de eficiencia. La clave para mejorar la eficiencia se encuentra frecuentemente en la corrección de los problemas de calidad, así como una programación, capacitación y mantenimiento efectivo. Para calcular la utilización y la eficiencia se usan las siguientes relaciones. Utilización es igual a producción real sobre capacidad de diseño y eficiencia es igual a producción real sobre capacidad efectiva. Planeación de la capacitación. Existen tres situaciones que suelen presentarse al momento de tomar las decisiones sobre el tamaño del proyecto.
Existe un tamaño único en términos de capacidad productiva, por tanto, es la única opción y no hay nada que evaluar. La demanda no es creciente en el tiempo, entonces hay que buscar el tamaño que mejor se adapte y responda adecuadamente a la demanda constante. Y por último, la demanda es creciente. Por tanto, para atender este tipo de demandas, se tiene que evaluar diferentes tamaños de tecnología, existiendo diversas combinaciones que hace complejo el proceso de toma de decisiones. La capacidad determina los requerimientos de capital y, por consiguiente, una gran parte del costo fijo. La capacidad también determina si se cumplirá la demanda o si las instalaciones estarán desocupadas. Si la instalación es demasiado grande, algunas de sus partes estarán ociosas y agregarán costos de producción existentes. Si la instalación es demasiado pequeña, se perderán clientes y quizá mercados completos. Por lo tanto, la determinación del tamaño de las instalaciones con el objetivo de alcanzar los altos niveles de utilización y un elevado rendimiento sobre las inversiones resulta crítica. La determinación del tamaño del proyecto se basa en los siguientes criterios: tomar decisiones sobre fabricar o subcontratar, determinar el tamaño mínimo, evaluar la relación del tamaño con factores limitantes. Variables determinantes del tamaño. Generalmente se define la dimensión del mercado como la más importante variable determinante del tamaño del proyecto. Sin embargo, no es posible tomar una decisión fundándose exclusivamente en este factor. Complementariamente debe evaluarse las tecnologías, el proceso productivo, la disponibilidad de insumo, la localización, el financiamiento del proyecto, entre otros factores, puesto que condicionan interrelacionadamente su tamaño. El mercado tiene una influencia tan grande como compleja para definir el tamaño del proyecto. Entre los factores que tienen la relación con el tamaño se encuentran el tamaño de la demanda, el tamaño del costo de producción, el tamaño y localización, tamaño tecnológico óptimo y tamaño y financiamiento. En el punto siguiente sería tamaño y demanda en el mercado. A través del estudio de mercado se determina si existe o no una demanda potencial y en qué cantidad para determinar el tamaño del proyecto. En el estudio de mercado se determina la magnitud de la demanda. Pueden darse los siguientes casos: que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo. En este caso, la demanda limita al tamaño del proyecto, ya que la cantidad producida se podría vender por existencia de demanda insatisfecha. Que la magnitud de la demanda sea igual al tamaño mínimo del proyecto. Por ser la demanda igual al tamaño mínimo, deberá tomarse en consideración la demanda futura. Si las perspectivas son halagadoras para el corto plazo, valdrá la pena continuar con el proyecto con capacidad inferior, con la que se tendrá la demanda insatisfecha. Que la demanda sea muy pequeña con relación al tamaño mínimo. En este caso, de la demanda hace que el proyecto sea imposible de ponerlo en marcha, ya que la producción no se venderá. Analiza y como unos puntos de referencia para la demanda sería analizar tu producto o servicio. Analizar la demanda de un producto o servicio nos permite reconocer qué nivel de satisfacción está generando en el cliente, si se está cubriendo sus expectativas y si éste frente a la competencia tiene una ventaja competitiva. Cuando se ha decidido compartir un modelo de negocio, es importante reconocer que lo que tiene éxito en un lugar probablemente en otro no lo tenga, como la misma intensidad. Por esta razón, es importante ver dónde se pretende colocar cada franquicia. De entrada, se sugiere realizar una evaluación para identificar oportunidades y posibles amenazas que le servirán para generar alternativas de mercado que le aseguren, en la medida de lo posible, el éxito de la nueva tienda. Cada caso requiere un análisis propio, pues los clientes, el clima, etc., pueden modificarse en algunos casos de la operación. Recordando que medir la demanda de mercado es crucial e involucra definir el tamaño actual del mismo, pero sobre todo estimar cuánto más se puede incrementar su venta.
Si se desea comprender el tamaño de la demanda de mercado, necesita estimar el tamaño actual del mismo en unidades y pesos, tomando en cuenta también lo que estima vender o comercializar en el futuro. Tamaño y costo de producción. Costo. Los costos son los valores monetarios utilizados en un periodo de tiempo para la elaboración de servicios y son recuperables. Existen costos directos e indirectos. Los costos directos son los que influyen en gran importancia en la realización de un producto, como por ejemplo los materiales y mano de obra directa. Los costos indirectos se identifican porque son esenciales para llevar a cabo la producción, pero no son asignados directamente al producto. Por ejemplo, materiales o mano de obra indirectas son y otros costos generales son luz, agua, depreciación, arrendamiento, entre otros. Un estudio detallado del mercado no debe limitarse solamente al consumo. Hay que considerar el suministro de la materia prima o insumos necesarios para la producción o prestación de servicio en aspectos como localización de los productores, indicando su ubicación y definiendo los medios por los cuales se podrá llegar a ellos. Características de los productores. Estableciendo el tipo de empresa, su tamaño, tecnología de producción, entre otras. Volúmenes de oferta, incluyendo las cantidades actuales y futuras disponibles. Periodo de disponibilidad, con indicación de los mayores y menores ofertas dependiendo de los factores. Precio, indicando su variación en época de mayores o menores ofertas de acuerdo con su calidad. Mecanismo de adquisición, indicando la facilidad ofrecida, sistema de crédito, canales de distribución, diferencia de precios por volúmenes de compra, políticas promocionales, etc. Y por último, la capacidad instalada. Indica su utilización y los planes de ampliación o ensanche. Capacidad de producción. En un proceso suelen distinguir o determinar tres capacidades de producción. Como primera tenemos la capacidad normal viable. Nos referimos a la capacidad que se logra en condiciones normales de trabajo, tomando en cuenta, además del equipo instalado y condiciones técnicas de la planta, otros aspectos tales como paros, mantenimientos, cambios, herramientas, fatiga, demoras, etc. Capacidad nominal. Esta es la capacidad teórica y a menudo corresponde a la capacidad instalada según las garantías proporcionadas por el abastecedor de la maquinaria. Ejemplo, piezas por hora, bloques por hora, báscula, kilometraje por hora, etc. Capacidad real. Constituyen las producciones obtenidas sobre la base de un programa de producción. Pueden ser mayores o menores de los programas en un periodo y se utiliza para determinar la eficiencia del proceso o de la operación. Debe especificarse las capacidades de producción durante los primeros años que se normaliza la producción. A continuación, continuará mi compañero. Continuando con el tema, vamos a tocar el punto de lo que es el tamaño y la localización. Lo primero que debemos saber es que el tamaño de un proyecto se ve afectado por la localización. Aquí nos quiere decir que cuando el lugar es elegido para ejecutar el proyecto, no se dispone ¿no? la cantidad insuficiente de insumo. También, por ejemplo, puede ser por accesos idóneos y entre otros. Igualmente, se debe tener en cuenta la ubicación geográfica de los consumidores y de los clientes a la cual va a ser aplicado nuestro proyecto. Para esto debemos pensar en lo siguiente: tener unidades de producción ubicadas en diferentes zonas geográficas para atender las necesidades de cada uno. También debemos tener una unidad productiva central y varias unidades de menor tamaño para cubrir con las exigencias del mercado de las diferentes zonas. Por lo tanto, debemos pensar, ¿no? Y tenemos que analizar en la localización de nuestro proyecto y las decisiones que va a tomar acerca de esa localización. En muchas situaciones se va a determinar el tamaño del proyecto, esa localización que nosotros vayamos a elegir para el proyecto. Next.
Si el proyecto está relacionado con la explotación directa de algún recurso natural, como por ejemplo los proyectos que van a ser mineros, proyectos hidroeléctricos, tenemos también lo que son los proyectos de producción petrolera también. Por otra parte, están también los proyectos gasíferos, tenemos proyectos de producción agrícola, entre otros. El tamaño del proyecto se determinará fundamentalmente en función del potencial productivo del recurso el cual nosotros queremos explotar en ese proyecto. También tenemos por otra parte lo que son los proyectos relacionados con procesos de transformación. Aquí tenemos, por ejemplo, aquellos proyectos que son industriales, proyectos también como los agroindustriales. Las decisiones sobre el tamaño del proyecto deben considerar necesariamente la incidencia del transporte, tanto de la materia prima como de los productos terminados. Next. En cambio, cuando se trata de proyectos de servicio, el tamaño del proyecto está condicionado por la demanda actual, su potencial de crecimiento, la disponibilidad también y los costos locales disponibles. Este ejemplo, o sea, el que les mencioné, o sea, de los servicios se produce en lugar donde se va a vender. Si tomamos, por ejemplo, de un proyecto de servicio, la demanda de ese servicio está muy relacionada con la ubicación adecuada. Aquí nosotros, cuando apliquemos estos proyectos de servicio, debemos atender factores como lo que son las rentas, tenemos también el tráfico peatonal o vehicular, tenemos que considerar también el estacionamiento y lo más importante, entre las competencias directas como indirectas y entre otros. Next. Tamaño tecnológico óptimo. El tamaño y la tecnología. La tecnología disponible en el mercado nos va a permitir establecer las condiciones mínimas para nuestro proyecto. En términos generales, la tecnología se presenta en dos formas: incorporada en los bienes físicos y en el know-how, que significa básicamente conocimiento, también diseño, o podría verse como habilidades organizativas y operacionales, entre otras, ¿no? La tecnología puede imponer los incrementos en la capacidad, debido a la existencia de ciertos procesos de producción que nos exigen una escala mínima de operación. Es decir, no sería favorable utilizar máquinas para producir poca cantidad, digamos, ¿no? Esto provocaría costos altos y que no justificarían nuestro proyecto. Para tomar la decisión sobre la tecnología para el proyecto, debemos respondernos a las siguientes preguntas. Por ejemplo, nos preguntaríamos, ¿es la más adecuada para nuestros tamaños de operaciones? ¿Cuál es su grado de obsolencia física y tecnológica? ¿Es necesaria la compra de máquinas sofisticadas? Y otra sería, ¿qué efecto tendría en el medio ambiente, ¿no? Esas son algunas de las preguntas que debemos responder. Luego se tendrá que evaluar las alternativas de ciertas operaciones con el fin de reducir la inversión y los costos fijos y el riesgo, que es lo más importante. Next. La tecnología y los equipos. Aquí hay que considerar el tamaño y el espacio necesario para que los equipos que vamos a utilizar en el proyecto sean los mejores. Si la tecnología permite realizar la producción que se pretende e incluso la disponibilidad de repuestos, eso tenemos que considerar. Tenemos lo que es la tecnología industrial. En este punto, al conjunto de procesos y actividades, tenemos que tomar en cuenta como finalidad para transformar esas materias primas en productos elaborados de forma masiva. El tamaño también está en función del mercado de maquinaria y el equipo, porque esto es el número de unidades que pretendemos producir, ¿no? O sea, en el proyecto, va a depender de la disponibilidad y los activos del capital. El tamaño se define por su capacidad estándar de los equipos y maquinarias existentes. El proyecto deberá fijar su tamaño adecuado y las especificaciones técnicas de la maquinaria. Un ejemplo sería producir 2.000 unidades por hora, ¿no? Ese sería por ejemplo. En otros casos, el grado de tecnología exige un nivel mínimo de producción. Por debajo de ese mismo no tenemos que producir, ¿no? O sea, no es aconsejable producir. Esto es explicado porque los costos serían elevados y eso no va a justificar las operaciones de nuestro proyecto. Tipos de tecnología. Tenemos aquí lo que es la tecnología dura, o también se le conoce como tecnología de punta, que tenemos que analizar la calidad, tenemos que analizar la productividad,
también tenemos que tomar en cuenta lo que es el mantenimiento, mano de obra y el medio ambiente. Este tipo de tecnología, su clasificación hace referencia a aquellas que son tangibles, contrastando con la tecnología blanda, ¿no? El otro tipo de tecnología tenemos lo que es la tecnología blanda. Aquí analizamos lo que es los recursos humanos, las habilidades, perfiles y capacitación, ¿no? Este tipo de tecnología se refiere a los conocimientos tecnológicos de tipo organizacional, comercialización y administración. También para poder distinguir mejor, esta tecnología blanda se refiere a la información no necesariamente tangible. Next. Next. Otro punto es el tamaño y financiamiento, ¿no? Es el financiamiento, este es uno de los puntos más importantes al momento de que nosotros vayamos a implementar nuestro proyecto, ya que la inversión del proyecto puede ser afectada por la capacidad financiera. Muchas veces se da límite máximo de inversión por la capacidad financiera del inversionista. Esta variable que condiciona el tamaño del proyecto es la capacidad de financiamiento de los gestores del proyecto. Hay que tener en cuenta que el proyecto no solo se puede desarrollar con recursos propios, eso es un punto muy importante que nosotros tenemos que considerar, sino que también es posible acudir a las diferentes fuentes de financiamiento que nos propone el sector financiero del país, pero siempre teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Por ejemplo, cuando los recursos propios y financiados no son suficientes para atender las exigencias del tamaño mínimo a producir en el proyecto, se hace imposible la implementación y operaciones del proyecto. Otra es cuando estos dos recursos, o sea, los propios y los del crédito, solo responden por un tamaño mínimo. Se puede aceptar, sí, pero la implementación y las operaciones del proyecto por etapas. Es decir, iniciando un tamaño mínimo e irlo ampliando en el transcurso del tiempo, en la medida que se vayan superando los problemas financieros. Y por último sería cuando los recursos financieros son suficientes y facilitan la selección del mejor tamaño. Aquí se tendrá una financiación cómoda y confiable del proyecto. La optimización del tamaño. La solución óptima en cuanto al tamaño es aquella que se dé lugar al resultado económico más favorable para el proyecto en conjunto. Es por eso que si tenemos distintas alternativas al momento de elegir el tamaño, cada tamaño obliga a una evaluación completa, ¿no? No es solamente ir a la primera, digamos, tenemos que evaluar, y esto nos va a permitir conocer ciertos indicadores que harán que nos faciliten en la ayuda al momento de tomar la decisión final, ya que queremos optimizar el tamaño de las alternativas que tenemos. Y esta decisión final que nosotros vamos a tomar depende del punto de vista con que se mire el problema. Eso también es un punto muy importante. Al inversionista privado, obviamente le va a interesar la cuantía total de las actividades, es decir, su tamaño óptimo es el que corresponde al mayor valor que le sería el presente neto. En cambio, los gobiernos o entidades que buscan con el proyecto solucionar algún problema de la comunidad, más que todos a ellos les va a interesar que el costo unitario de producción del bien o de la prestación del servicio que van a implementar sea mínimo. A continuación, mi compañero continuará con la exposición. Bueno, siguiendo el tema del modelo de máxima utilidad, sus características que tiene, ¿no?, el modelo de máxima utilidad, que propone un procedimiento de bastante mayor simplicidad que el indicado en la sección anterior, al fundamentarse una estimación de las ventas y costos asociados a distintas alternativas de tamaño, en donde se opta por el del máxima utilidad, ¿no? Otra sería que se diferencia del anterior modelo, entre otras características, en que trabaja con flujos devengados y no reales. Este no considera la inversión inicial, solo es equivalente en depreciación, y supone que no existen ni reinversiones ni un valor residual del proyecto. Next. El peligro de este método reside en considerar la utilidad como una medida de rentabilidad. Las Naciones Unidas plantean que la alternativa de mayor utilidad será la misma
que tenga la mayor rentabilidad solo si los costos totales de producción son proporcionales al capital. ¿No? Aquí nos presenta una ecuación en donde nos dice, ¿no?, que las ventas entre el costo va a ser igual a la suma del costo más las utilidades entre el mismo costo, ¿no? Inversamente proporcional. Si además denominamos una variable K, que sería la capital, que se emplea, y R a una constante de proporcionalidad, en cuya virtud tendremos que nuestro costo sería igual al producto de proporcionalidad por nuestra capital. Y nos quedaría la siguiente ecuación que tenemos al lado, ¿no? Siendo igual a la inversa de R. Solo en este caso se alcanzará el máximo simultáneo, ¿no?, para hacer una constante. Sin embargo, la proporcionalidad entre los costos totales y el capital no existe para diferentes tamaños. La aplicación del tamaño, por ejemplo, no necesariamente requeriría de una aplicación del capital ni de cada uno de los insumos. Al variar su composición ya deja de ser constante y por lo tanto la rentabilidad máxima puede lograrse en un tamaño diferente al de la utilidad máxima. Next. Economía del tamaño. La mayoría de los proyectos poseen una característica de desproporcionalidad entre el tamaño, costo e inversión. Si existiese la aplicación del tamaño o magnitud del proyecto, se evidencia que los costos e inversiones no se dupliquen. Estos cambios se deben a la presencia de las economías y deseconomías de escala que presentan los proyectos, que veremos a continuación. Siguiente, por favor. La economía de escala son las que se desarrollan gracias a la implementación de tecnologías que permiten la reducción en costo de medio a largo plazo. Mientras se da un aumento de la producción de un determinado bien o producto, la principal fuente de las economías de escala es el incremento de especialización tanto del trabajo como el del capital. Luego tenemos la deseconomía de escala, que esto sería aquellos factores que provocan que las empresas grandes elaboren productos o servicios con un incremento significativo en el coste unitario de cada producto. La gran fuente que desarrolla la deseconomía de escala son el conjunto de aquellas dificultades existentes por el manejo o administración de una empresa de grandes dimensiones. Siguiente. Para relacionar las inversiones inherentes a un tamaño dado con las que corresponderían a un tamaño mayor, se define una ecuación, la ecuación siguiente que tenemos ahí en pantalla, donde nos dice, ¿no?, que la inversión necesaria para un tamaño en específico, por ejemplo, una planta, sería igual a la inversión necesaria para un tamaño de una planta, empezando, ¿no?, con un tamaño inicial, y dividirlo entre su tamaño total, que este sería y tenemos el alfa, que sería el exponente del factor de escala. Si por ejemplo se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un proyecto para la producción de 30.000 toneladas, que esta sería nuestra inversión, nuestro tamaño inicial de nuestra planta, o sea, 30.000 toneladas anuales de azufre a partir de 18 millones de dólares, que este sería nuestra inversión necesaria, ¿no?, para el tamaño al que queremos llegar. Para calcular la inversión requerida para producir las 60.000 toneladas, que es el tamaño de planta que queremos adquirir, con un exponente de factor de escala de 0,64, aplicamos la siguiente ecuación y obtenemos el resultado, ¿no?, que nuestra inversión necesaria sería de 28.049.925. Lo anterior que tenemos es válido en ciertos rangos, ya que las economías de escala se obtienen creciendo hasta un cierto tamaño, después del cual el factor de escala empieza a crecer. Cuando se hace igual a 1, no hay economías de escala. Si es mayor que 1, entonces vemos las deseconomías de escala. Siguiente, por favor. Para cubrir una mayor
cantidad de producto que tiene un margen de contribución positivo, no siempre se hace la rentabilidad se incremente, ya que la estructura de costos fijos se mantiene constante dentro de determinados límites. Sobre cierto nivel de producción, es posible que algunos costos bajen por las economías de escala, mientras que otros suban. Esto quiere decir que también es posible que para poder vender más de un cierto volumen, los precios deben reducirse, con lo cual los ingresos se incrementan a tasas marginalmente decrecientes. Y bueno, eso lo voy a explicar en el gráfico enseguida. Como puede observarse, el ingreso total que tenemos ahí en el gráfico supera los costos totales en dos tramos diferentes. Si el tamaño está entre Q sub 0 y Q sub 1 o entre Q sub 2 y Q sub 3, los ingresos no alcanzan a cubrir los costos totales. Si el tamaño estuviese entre Q sub 1 y Q sub 2 o sobre Q sub 3, se tendrían las utilidades, ¿no? Esta figura nos permite explicar un problema frecuente en la formulación del tamaño de un proyecto. En muchos casos se mide la rentabilidad para un tamaño que satisfaga la cantidad de demanda estimada y si es positiva. Bueno, si es positiva se aprueba o recomienda su inversión. Sin embargo, a veces es posible encontrar tamaños inferiores que satisfagan menores cantidades de demanda, pero que maximicen el retorno para el inversionista. Siguiente. El tamaño del proyecto con demanda creciente. Al analizar las variables determinadas del tamaño del proyecto, se planteó la necesidad de considerar el comportamiento futuro de la cantidad demandada como una manera de optimizar la decisión. No tanto en respuesta a una realidad coyuntural como a una situación dinámica en el tiempo. Como mencionamos anteriormente, el tamaño óptimo depende, entre otras cosas, de las economías de escala que estén presentes en un proyecto. Al estar en presencia en un mercado creciente, esta variable toma más importancia, ya que deberá optarse por definir un tamaño inicial, lo cual sería suficientemente grande como para que pueda responder en el futuro a este crecimiento del mercado. Y esto debe para que vaya ampliándose de acuerdo con las posibilidades de las escalas de producción. En el primer caso, obliga a trabajar con capacidades ociosa programada, la que podría compensarse con las economías de escala que se obtendrían al operar con un mayor tamaño. Obviamente, si no hay economías de escala asociadas con un mayor tamaño, no podrá justificarse económicamente un tamaño que ocasione capacidad ociosa, a menos que una razón estratégica como crear barreras a la entrada de nuevos competidores así lo justifique. Bueno, en general, la demanda crece a tasas diferentes a las del aumento en las capacidades de planta, lo que obliga a elegir entre dos estrategias alternativas: satisfacer por exceso o por defecto la demanda. Siguiente. Bueno, siguiendo con las fórmulas que había mostrado anteriormente, voy a mostrar un pequeño ejemplo en que en el primer caso se estará optando por mantener capacidad ociosa de producción, mientras que en el segundo se optará por dejar de percibir los beneficios que ocasionará la opción de satisfacer a toda la demanda. Con el siguiente ejemplo, voy a exponer una forma de análisis de opciones de tamaño frente a una demanda creciente en el tiempo. Bueno, vamos a suponer que la demanda esperada en toneladas para cada uno de los próximos 5 años es la que se exhibe en el cuadro, y que la producción puede hacerse con capacidades de plantas de 3.000, 7.000 y 12.000 toneladas anuales. Considérese también que el costo unitario de producción de cada planta y su distribución entre costos fijos y variables trabajando a plena capacidad es el siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos el precio de venta unitario que se pondrá en $950 para cualquier volumen de venta, y la vida útil de todas las plantas se estima en 5 años. Siguiente, por favor. Ya.
Si se optara la planta con capacidad de 3.000 toneladas, el flujo de beneficio neto de cada año sería como mostramos en el último cuadro, por favor. Ahí. La capacidad de producción máxima en la primera opción es solo 3.000, por lo que los ingresos operando a máxima capacidad sería la multiplicación de nuestra capacidad por nuestro costo, ¿no? Tendríamos un aproximado de 2.850.000. Al actualizar el flujo resultante de esta tabla se obtiene un valor actual neto de 1.033.473 a una tasa de actualización del 12% anual. Bueno, culminando lo que sería este ejemplo, si la decisión estuviera entre los únicos 3 tamaños de plantas identificados sin posibilidad de duplicar una de ellas ni de combinar entre ellas, la más conveniente sería la planta B por tener el mayor valor actual neto, pero un análisis completo exige medir la rentabilidad de una acción combinada, ya sea de repetir una capacidad de planta o de combinar dos o más de ellas. Por ejemplo, una posibilidad de satisfacer toda la demanda con solo un tipo de planta podría ser con la planta A los 2 primeros años y luego dos plantas el tercer año y 3 el cuarto año y 4 el quinto año y así sucesivamente. Debemos notar también que deben analizarse las posibilidades de mantener 2 plantas el cuarto año, dejando sin cubrir una demanda de 1.500 toneladas este año. De igual manera, la demanda podrá satisfacerse combinando plantas. Por ejemplo, con una planta A los 2 primeros años, 2 plantas A el tercer y cuarto año, 2 plantas A más una B el quinto. Y así terminaríamos la exposición del tema.